buenas tardes. A nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos los espectadores su constante participación en las actividades programadas en el marco del 14º aniversario de la creación del CAP Regional Lima. Siguiendo con el programa, iniciamos con la cuarta fecha de presentación de libros. Hoy tenemos la presentación del libro Arquitectura, Investigación, Arte, Tipología, Política, dirigido por los arquitectos Sharif Cajat, Elio Martuchelli y Víctor Mejía, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En nuestro panel agradecemos la presencia de los directivos de la Regional Lima y un agradecimiento especial a nuestros arquitectos invitados. Iniciamos ya este evento con las palabras de bienvenida del arquitecto Alberto Champion, director regional de Asuntos Tecnológicos. Adelante, arquitecto. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias a los participantes y gracias a los exponentes. Siempre nos nutrimos con las enseñanzas de todos los colegas y para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes acá presentes para que nos expliquen y nos instruyan sobre los temas que ustedes han escogido ahondar. Creo que va a ser en beneficio de todos, y esto no solamente debería quedar en una Vía Lima, sino siempre tratar de exponer las cosas nuevas, las cosas importantes que ustedes realicen. Agradecemos nuevamente su participación, y te dejo, Ángela, para que puedan iniciar su exposición. Ok, arquitecto, muchas gracias. El libro Arquitectura, Investigación, Arte, Tipología, Política es el primer libro del taller de investigación de la Facultad de Arquitectura de la PUC. Como editores nos acompaña el arquitecto Sharif Cajat. Él es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, magíster en diseño urbano por la Universidad de Harvard y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor principal en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC. Ha dictado clases y conferencias y ha publicado libros y artículos en medios especializados en Perú, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Inglaterra. El arquitecto Elio Martuchelli es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC. Sus artículos han sido publicados en diversas revistas del Perú y del extranjero, habiendo dado conferencias sobre varios temas. Y por último nos acompaña el arquitecto Víctor Mejía. Él es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y magíster en Historia del Arte por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Arte de la PUC, así como director de la Oficina de Publicaciones de la Facultad, y también se dedica a la curaduría, así como investigar y escribir, habiendo publicado diversos artículos en revistas especializadas en arquitectura, arte y cine. Con ustedes, los arquitectos, bienvenidos. Adelante, los dejo para su presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias al Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima por darnos este espacio en la semana de su aniversario. Y gracias a todos los que están detrás de sus pantallas acompañándonos en la presentación de este libro que recoge las mejores investigaciones realizadas por 12 estudiantes de arquitectura del curso que llevamos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Curso que compartimos Víctor Mejía, Sharif Cajat y yo. Esta presentación va a tener dos rondas. En la primera vuelta hablaremos cada uno de la investigación en general, de su valor y su significado en la arquitectura, del proceso que se da específicamente en nuestro taller, y finalmente sobre la elaboración del libro, el largo camino de su publicación. Hablaré yo, Sharif y Víctor en ese orden.
Primero déjenme contarles que como profesores nos hemos planteado cada 3 años mostrar los resultados de nuestro curso. El objetivo es cada 6 semestres académicos presentar un libro. Ojalá no perdamos el ritmo. Y este nos ha costado un año entero de elaboración y fue Víctor el que nos metió en el problema y en buena hora. No es habitual que los trabajos realizados en clase terminen publicándose en libros. No es habitual. Así que nos complace especialmente haberlo logrado. No sé si alguno de nuestros 12 autores haya publicado algo en alguna revista de estudiantes, pero me atrevo a decir que este debe ser el primer texto publicado por ellos y ellas con todas las exigencias académicas de una publicación oficial. Así que estoy seguro lo van a recordar no como el mejor texto de sus vidas, ojalá tengan mejores, pero sí como uno muy importante, el primer texto serio, largo y profundo que pudieron escribir. No debemos olvidar entonces que estamos presentando un libro escrito por jóvenes y al mismo tiempo, entendiendo que son textos escritos por estudiantes, no es una publicación de estudiantes. Es el producto seleccionado de un grupo, de una asignatura que sale con sello de una facultad y de una universidad. Así que es un libro puro, sobrio, que ha buscado un balance entre palabras e imágenes, entre textos y figuras. En la segunda vuelta explicaremos el contenido del libro en cada uno de sus 3 capítulos. Se han agrupado los textos alrededor de 3 campos del conocimiento, 3 conceptos, 3 categorías, arte, tipología y política. En el capítulo sobre arte, que Víctor comentará, hay textos sobre intervenciones artísticas en espacios públicos de las últimas décadas, desde visiones distintas, otros sobre objetos artísticos integrados a la arquitectura moderna religiosa y otros sobre museografía. En tipología encuentran ustedes artículos sobre casonas virreinales, estaciones de ferrocarril, campus universitarios y panópticos. Yo fui el editor de ese capítulo. Y en el bloque sobre política, del que se encargó Sharif, encontrarán textos sobre conjuntos habitacionales, viviendas de los desplazados, arquitectura pública de varios gobiernos durante el siglo XX y finalmente un artículo sobre el humor como crítica urbana. Ya ven ustedes, distintos casos de estudio analizados desde diferentes enfoques. Antes de seguir voy a mencionar los nombres de nuestros exalumnos autores de este libro. Me parece justo que recordemos sus nombres como protagonistas de la publicación. Los menciono en estricto orden alfabético. Pietro Chiri, Lidia Espinosa, Alejandro García, Daniel Hernández, Luis Iriarte, Marisol Michilot, Tabata Paredes, Joseph Prinot, Jocelyn Salinas, Álvaro Sánchez, Valeria Tacano y Vanessa Zapata. Si en 6 semestres académicos revisamos y calificamos más de 120 trabajos, aquí está la selección de 12 investigaciones. Ya lo expliqué, 12 textos en 3 capítulos organizados bajo los subtítulos de Arte, Tipología y Política. En la segunda ronda, entonces, entraremos a comentar los textos que componen cada sección. Y en esa ronda hablaremos en este orden. Víctor, yo y Sharif, que cerrará la presentación del libro. Empiezo la primera vuelta compartiendo brevemente algunas ideas muy generales en torno a la investigación. La investigación es una de las actividades más importantes ligadas al ámbito universitario. Constituye parte decisiva de su esencia, es uno de sus rasgos principales. Agregaría que es una actividad inherente a los mismos propósitos de la educación superior. No hay duda de su valor en el posgrado, en las investigaciones que uno realiza en maestrías y doctorados. Pero ahora, quiero decir desde un tiempo atrás, ha terminado por afirmar su valor en el pregrado, en todas las facultades y carreras.
incluso en ellas no tan dadas a la investigación como la nuestra. Es decir, ahora también, en una disciplina como la arquitectura, que no es ciencia sino disciplina, la investigación puede hacerse presente, y se hace presente. Los estudiantes de arquitectura y los arquitectos pueden ser también investigadores. Así que la universidad, en la medida que mantiene un marco de autonomía y constituye un ámbito sin presiones políticas y económicas, debería resultar el lugar ideal para correr riesgos intelectuales. Investigar implica realizar una serie de actividades que aumentan nuestro conocimiento de la realidad. Quien investiga quiere dar desde una posición única y particular una interpretación del mundo, referida a algún campo del conocimiento. Y este proceso sistemático necesita curiosidad, creatividad, mucha constancia, mucha paciencia. Y eso ha demostrado justamente el grupo de autores presentes en este libro. La investigación en el campo disciplinar de la arquitectura y el urbanismo puede abarcar temas de teoría e historia, asuntos constructivos y estructurales, el invento de nuevos materiales, otros temas ligados a la tecnología ambiental, o podría abordar el análisis de aspectos referidos a la ciudad, es decir, asuntos de escala urbana. Las investigaciones realizadas en este grupo, en este curso, noveno ciclo de la Facultad de Arquitectura, plantean generalmente problemas de conocimiento, investigaciones calificadas como básicas, vinculadas a aspectos de historia y de teoría, por lo general. Quiero advertir que las investigaciones básicas podrían tener también aplicaciones prácticas en la realidad en algún momento. En muchos casos eso resulta una cuestión de tiempo, acumulación y hasta de azar. Y en el caso de los arquitectos, sí, reafirmamos esto, la investigación puede, sin dudas, enriquecer el oficio proyectual, inspira y alimenta el trabajo como diseñadores. Así que cursos como este deberían ya estar implementados en todas las facultades y universidades por la ley universitaria que está vigente, y deberían estar implementados también en las facultades de arquitectura de Lima y del Perú. Entonces, la investigación formativa en el pregrado como un punto importante. Bueno, el ser humano se distingue de otros seres vivos en la medida que cuando no tiene problemas se los inventa. Y la vida está llena de problemas intrascendentes y poco interesantes. Pero hay problemas que sí tienen la riqueza y el interés de una investigación, y esos problemas son los que nos van a llevar siempre por apasionantes viajes al conocimiento. La investigación es un proceso. Voy terminando ya esta primera participación. La investigación es un proceso que se interrumpe, además, cada cierto tiempo, para mostrar sus resultados. Podría nunca terminar y seguir profundizando lo que sabemos respecto a un tema. Y eso ocurre cada semestre para los que somos profesores, cuando en la semana número 16 nuestros alumnos entregan sus trabajos. En este caso, un texto con una cantidad determinada de palabras. Bueno, ahí obtenemos un resultado, termina un ciclo y se cierra un ciclo. Dejo de hablar y hasta aquí llego, por ahora. Le doy el pase a Sharif para que nos brinde más detalles de cómo se da la investigación. Seguirá hablando más específicamente sobre la elaboración del libro del que él es directamente culpable.
Adelante, Sharif. Gracias, Helio. Sí, lo que yo voy a comentar en esta continuación, digamos, de la introducción, es un poco la vida de la metodología, la vida del proceso, la experiencia del proceso de investigación, y cómo la desarrollamos, y cómo hemos encauzado, digamos, el esfuerzo de todos los autores de este libro, ¿no? Un poco la guía parte con unas clases explicando, digamos, el valor de la creación del nuevo conocimiento, ¿no? De la diferencia entre solamente leer y comentar, a investigar, a escribir, y a tener una, como decías, una rigurosidad y una constancia para poder mantener, digamos, las ideas a flote, y sacar adelante un documento coherente que aporte al conocimiento. Siempre hay, digamos, estos intereses personales que pueden nutrir la investigación o la experiencia vivencial de las personas, de acuerdo a dónde han crecido, en qué ciudad han vivido, qué edificios marcaron su vida, etcétera. Y ahí comienza una relación, digamos, de interés y de apasionamiento con ciertos temas de la investigación que son súper necesarios para poder llevarlas adelante, ¿no? A pesar de que esta investigación, como comentaba Elio, es un periodo muy concreto, que tiene un semestre, tenemos un trabajo como súper dirigido, de 16 semanas con varias entregas, digamos, que hace que la gente tenga un ritmo de trabajo importante. Cualquier investigación, si no parte de ese espacio, digamos, de interés y de esa voluntad por saber las cosas que te motiven a hacerlo, difícilmente va a sostenerse en el tiempo y difícilmente puede llegarse a una conclusión interesante, ¿no? Entonces, digamos, dentro de estas motivaciones, estos intereses que tienen que ser encauzados, digamos, lo que nos parece más importante en el taller es enfrentar a la persona con, digamos, con la investigación de fuentes de primera mano y fuentes de segunda, en el sentido que hay una experiencia vivencial de visitar los edificios, ¿no? Que el edificio, el espacio urbano, digamos, el artefacto patrimonial, como queramos verlo, en cualquiera de sus distintos objetos de estudio, termina siendo el documento vivo que se tiene que estudiar, y eso tiene que estar apoyado además por una serie de investigaciones también de pupitre, vamos a decir, de gabinete, donde hay investigaciones académicas del contexto de la historia, de la vida del autor, de las circunstancias en las que se desarrolla el proyecto, etc. ¿No? Es una mezcla de ambas cosas, nos parece fundamental, y por eso también la razón de que muchos de estos trabajos de los autores se desarrollan en Lima tiene que ver con que la cercanía del objeto de estudio es fundamental, y la cercanía a los documentos y a las personas que han sido actores principales de estos espacios también son fundamentales, ¿no? Siempre es interesante hacer unas lecturas de algunos edificios importantes para la historia de la arquitectura, pero lo más importante, y nos parece que la mejor forma de producir conocimiento nuevo, y la más valiosa además para este país, tiene que ser descubrir nuestros propios espacios y edificios que tienen un valor enorme y que todavía no han sido estudiados. Y ese es nuestro esfuerzo. Entonces, a partir de eso y a partir de las, vamos a decir, convenciones académicas que tiene que ver con una buena bibliografía, con un levantamiento de documentos, análisis, fotografías, redibujos, y sobre todo rigor en la escritura para poder sustentar las ideas que se plantean, se desarrolla un texto de alrededor de 7.000 palabras, con 10 o 12 imágenes, que es un poco lo que han acompañado este libro, y a partir de ahí los autores comienzan a pulir, vamos a decir, a lo largo de las entregas, los textos, hasta terminar un trabajo que es la base para hacer este libro, ¿no? El final del trabajo de los estudiantes en realidad era un trabajo universitario, y lo que hemos hecho ahora
en este año, en este último año que va a comentar Víctor, es convertir un trabajo universitario en un producto, vamos a decir, científico, un artículo académico, ¿no? Con eso lo dejo a Víctor. Muchas gracias, Sharif. Gracias, Celio, también por la primera intervención. Como decía Celio, sin duda publicar un libro desde un curso de investigación o desde un curso desde la academia no es lo más usual, y sin duda por eso publicar un libro va a ser siempre una referencia importante en nuestra vida académica, sea como docentes o como estudiantes. Además, por supuesto, si bien usualmente nosotros recibimos los libros como un proyecto final terminado, todos los que han publicado un libro, o escrito un artículo, o editado también una publicación, saben que hay una serie de procesos sucesivos que demandan mucho esfuerzo, y en el caso de la investigación podemos nombrar estos procesos desde la elección de un tema, la investigación misma como proceso, la escritura luego de los textos, luego vendría ya el trabajo editorial, que implica pues, ámbitos como el de la corrección de estilo, el diseño gráfico, el cuidado de edición, pasando por los procesos de preprensa y de impresión. Los alumnos y las alumnas del taller de investigación creo que han tenido la oportunidad de recorrer casi todos estos procesos. Y creo que eso va a ser o ha sido un aprendizaje valioso para ellos y también para nosotros, porque este proceso de edición ha sido, creo, ya lo dije, un proceso de aprendizaje mutuo que se extiende o que se ha extendido más allá del ámbito espacial de las aulas o del ámbito cronológico de un ciclo académico, ¿no? Este libro tiene la finalidad de ser una plataforma para difundir los mejores trabajos de los estudiantes. Y se ha definido básicamente, como ya lo comentaba Sharif, en dos etapas. Una primera, la etapa del taller, en el curso y en las clases, y una segunda, la del último año, la etapa del proceso de edición de este libro, ¿no? Y si bien las arquitectas y los arquitectos trabajamos en torno al diseño y la construcción, investigar y además publicar, sin duda que nos abre un campo de desarrollo profesional adicional muy enriquecedor. Estos 12 textos elegidos han sido desarrollados por nuestros alumnos y alumnas entre los años 2017 y 2020, en los primeros 3 años que venimos dictando este taller de investigación. Además, bueno, han sido trabajos elegidos por su rigurosidad investigativa, por su pertinencia en los enfoques y por la creatividad en la forma de abordar los temas y los casos de estudio. De estos 12 autores y autoras, podríamos decir que son reconocibles en ellos algunas características comunes, esenciales en una investigadora y en un investigador. En primera instancia, la curiosidad. Ellos han presentado un interés genuino por sus temas, por saber más, por entender plenamente lo que es la investigación, entendido sobre todo como un proceso para generar nuevo conocimiento. Además, comparten este grupo de 12 autores su rigurosidad, la rigurosidad que se ha plasmado en artículos que han mejorado y que han sido versiones, creo, por supuesto, ya superiores a aquellos textos que en su momento eran buenos trabajos en un curso de pregrado. Ahora creo que son mejores artículos en un libro publicado, como decía Helio, bajo las premisas de una publicación académica formal y rigurosa. Y finalmente, este grupo de autores y de autoras creo que comparten también su compromiso y responsabilidad. Han seguido mejorando sus artículos, sus investigaciones, más allá de los compromisos de un curso, de una calificación, y creo que eso es muy valioso y resaltable también. Otra cosa que sería importante a mencionar en el proceso de esta edición, de este libro, es la edición entendida como una gestión de equipo y de autogestión, ¿sí? Ha sido un proceso autogestionado con un equipo de 15 personas, entre ellos Sharif, Elvi y yo como profesores, durante el curso. Ahora, durante la edición del libro, hemos trabajado como editores. Los 12 estudiantes, en su momento alumnos, ahora han sido los articulistas, y de ellos, entre ellos, en este equipo, nos hemos organizado de tal manera que 6 de ellos trabajaban en la parte de la difusión del libro y del evento de presentación y las presentaciones,
3 de ellos trabajaron en las gestiones editoriales propias de una edición, gestionar el ISBN, el depósito legal, etc. Y 3 de ellos trabajaron en la parte del diseño y la diagramación. Y ahí yo creo que es importante hacer una mención especial al trabajo de Alejandro García, de Lidia Espinosa y Tabata Paredes. Han hecho un trabajo exhaustivo, esforzado, y además largo, que ha durado varios meses el trabajo de diseño y diagramación, y estoy seguro que ha sido valioso para ellos como aprendizaje. Finalmente, este libro intenta hacer el reconocimiento al esfuerzo y el talento de nuestros alumnos y alumnas, y también esperamos que sea, ojalá, un incentivo adicional para nuestros futuros estudiantes en el taller, que como decía Helio, esperamos publicar el segundo libro en nuestro taller dentro de 3 años, en el año 2024. Seguramente va a ser así. Un libro, desde cierta óptica, puede ser entendido como el final de un proceso, como un momento culminante, pero desde otro punto de vista también puede ser asumido, y tal vez en ese sentido de un modo más significativo, como el inicio de un nuevo camino. Y yo creo que en el caso de algunos de nuestros estudiantes va a ser eso. Ojalá sea así el inicio de un trabajo o de un desarrollo académico, investigativo, de ellos como arquitectos, como arquitectas, pero también como investigadoras e investigadores. Ya centrándome ahora particularmente en las 3 secciones del libro, de las cuales ya habían hecho mención Sharif y Helio, estas 3 secciones que están definidas temáticamente a través de 3 ámbitos que se han relacionado o que se siguen relacionando históricamente con la arquitectura. Me refiero al arte, la tipología y la política. Estas secciones, habría que decirlo, fueron definidas no como una premisa editorial, sino que fueron definidas luego de reunir los 12 artículos más sobresalientes o las 12 investigaciones más importantes en esos primeros 3 años. Una vez reunido ese corpus de 12 textos, el agrupamiento en secciones se dio de manera natural. Pudimos identificar esos 3 grupos, cada uno conformado por 4 artículos, lo cual también nos permite, de alguna manera, identificar algunos intereses comunes en la mayoría de los estudiantes. Sus artículos de investigación en arquitectura han tenido que ver muchos con arte, muchos con la tipología y muchos con la política, ¿sí? Entonces, en este ámbito de 3 secciones temáticas, la primera que presenta el libro es la de arquitectura y arte. El arte sin duda puede ser entendido de muchas formas, de formas diversas. Puede ser entendido como una disciplina creativa, como un espacio expresivo. Incluso en algunos casos muy particulares puede ser entendido como una forma de vida. Ahora, el concepto además es muy complejo porque es un concepto que ha mutado y que sigue mutando a lo largo de la historia. La arquitectura y el arte no son solo en ese sentido disciplinas de creación y expresión, sino que se han consolidado muchas veces como referentes importantísimos para entender a las sociedades y a la cultura. Además, la arquitectura y el arte no se han plasmado solamente en obras y edificios, sino que también se han plasmado en discursos, en ideas y en programas de pensamiento, lo cual consolida ese carácter de sensor cultural que tienen tanto el arte como la arquitectura. En distintos momentos de la historia, sin duda, estos 2 ámbitos disciplinares se han acercado, algunas veces un poco más, a veces se han alejado, pero creo que esos acercamientos se han generado de manera muy nítida, en particular a lo largo del siglo XX. El primer capítulo del libro se ocupa, a través de 4 artículos, de las relaciones entre la ciudad, la arquitectura y el arte en Lima, en momentos puntuales, a mediados del siglo XX, en los años de crisis de las décadas de 1980 y 1990, y también en el pasado reciente y el momento contemporáneo. El primero de los 4 artículos que se presenta en esta sección es el de Lidia Espinosa. El artículo de Lidia se titula Mecanismos de resistencia, intervenciones del arte y el cuerpo en los procesos de resignificación del Centro Histórico de Lima. Espinosa plantea esta investigación en el contexto de los años 1980 y 1990, que fueron particularmente complejos, particularmente problemáticos a partir de una triple condición de crisis.
una crisis generada por el terrorismo, también generada por la hiperinflación y además por los procesos de pérdida de la democracia. En ese contexto de triple condición de crisis, Lidia Espinosa plantea su enfoque y su estudio. Ese es un escenario, ya lo decía entonces, que además es abordado por Espinosa desde el espacio público, entendiendo las calles y las plazas como el espacio público por excelencia, y entendiéndolos como lugares de disputa donde los edificios representativos del poder del Estado han tenido o tienen una alta o muy alta carga simbólica, ¿sí? Los enfoques de Espinosa entonces abordan algunas de las intervenciones artísticas más potentes promovidas desde la colectividad civil y desde el ámbito artístico, dejando en claro, por supuesto, esta interacción tan profunda y tan intensa entre la arquitectura, el arte y la ciudad. El segundo artículo que presentamos en esta sección es el de Álvaro Sánchez, que nos sitúa más bien en el pasado reciente y en el momento contemporáneo, en el siglo XXI, ¿sí? Su texto, Arte y Ciudad desde la Institucionalidad, 3 intervenciones recientes en el espacio público de Lima, analiza las formas y las funciones del arte en las calles, en las plazas y en los parques, pero a diferencia del artículo de Lidia Espinosa, en este caso, abordando Álvaro Sánchez, aquellas iniciativas desde las políticas municipales y desde la institucionalidad privada, ¿sí? Que creo que es una diferencia importante con respecto al artículo anterior. Álvaro Sánchez toma 3 casos en particular: el Boulevard de la Cultura de Magdalena, el Malecón de Miraflores y el proyecto Fugaz Monumental Callao. A partir de estos 3 casos, Álvaro Sánchez propone una revisión crítica de los lineamientos aplicados y de los resultados obtenidos, lo más importante. El tercer texto que presentamos en esta sección es el de Joseph Prinot. Su artículo se llama Arte y Arquitectura Moderna, Vínculos Fluctuantes, la interrelación de las artes y los edificios religiosos en Lima entre 1940 y 1970. El artículo de Prinot revisa el trabajo coordinado, o a veces sucesivo, entre arquitectos, por ejemplo, como Paul Linder, Luis Miro Quesada, Simón Ortiz, Roberto Weyham, con artistas como, por ejemplo, Joaquín Rocarrey, Fernando de Cislo, Adolfo Winternitz, Ana Macaño, Pedro Kowalski, etc. En este texto de Joseph Prinot, creo que es claramente identificable esa conjunción interdisciplinar de autores que tiene lugar en algunas obras. Las obras que ha elegido el autor son la iglesia de San Felipe, la iglesia de San Antonio de Padua y la portada del cementerio del Ángel. En el texto de Prinot se puede notar, ya lo decía nítidamente, cómo a mediados del siglo XX, algunas búsquedas comunes entre el arte y la arquitectura moderna en algunas ocasiones confluyeron y consolidaron este concepto que se conoce como el de la integración de las artes. Finalmente, el último texto que cierra esta primera sección del libro es el artículo de Luis Iriarte. Iriarte propone un análisis interdisciplinar del museo como institución artística, entendiendo el museo a través de los planteamientos y proyectos de museógrafos, de curadores y de arquitectos. Y para esto aborda 3 casos emblemáticos: el Museo de Arte de Lima, el Lugar de la Memoria y el Museo Larco. El título del artículo de Luis Iriarte es Arquitectura, Museografía y Curaduría Contemporánea en Lima, relaciones entre el proyecto arquitectónico y el museo. Para esto, Iriarte ha trabajado ha desarrollado su texto a través del trabajo de campo, las visitas al lugar, a través de la documentación con fuentes primarias y secundarias, y también a través de numerosas entrevistas que realizó a curadores, museógrafos y arquitectos. Estos 4 textos de Lidia Espinosa, Álvaro Sánchez, Joseph Prinot y Luis Iriarte son los textos de autores en formación, como mencionó en algún momento, creo, Elio. Autores en formación que han demostrado de manera temprana varias cosas: esfuerzo, lucidez, capacidad para la investigación. Y en esa medida son artículos que deben ser asimilados, creo yo, como trabajos de pregrado, desarrollados en una etapa formativa, pero que sin duda pueden seguir desarrollándose y mejorando. Este libro intenta ser la primera plataforma para estos iniciales trabajos de estos jóvenes investigadores.
Ahora le doy el pase de vuelta a Helio, que nos va a comentar algo sobre la segunda sección del libro, que tiene que ver con la arquitectura y sus relaciones con la tipología, algo ya estrictamente intradisciplinar. Helio. Gracias, Víctor. Sí, me corresponde hablar sobre los textos que fueron articulados en el segundo capítulo alrededor del concepto de tipología en su relación con la arquitectura. Tipología es un término utilizado en varias disciplinas en la medida que diversas áreas del conocimiento requieren un método de estudio para definir categorías. Está ligada a la idea de sistemas y estructuras, es decir, asociaciones y códigos compartidos por determinados grupos. En el ámbito de la arquitectura, la tipología implica el estudio de algunos tipos elementales pertenecientes al lenguaje arquitectónico. Constituye un recurso para ver y entender la realidad, pero también una posible herramienta para actuar en ella. De ahí el valor práctico que pueda alcanzar. Quiero decir, sirve para analizar y entender, pero puede servir también para actuar e intervenir. El tipo es un elemento constante en la constitución de la forma, con un papel propio, que responde a una necesidad, la idea genérica traducida a una forma básica. Aún siendo determinado, el tipo puede reaccionar ante los cambios de uso, técnica y estilo. En ese sentido, los tipos son respuestas al carácter colectivo de un determinado lugar y al mismo tiempo expresión individual del hecho arquitectónico. Las tipologías en arquitectura pueden ser definidas a partir de la función que cumplen los edificios en la sociedad. También, en otros casos, hablamos de tipologías formales, aplicadas a distintos usos, ligadas en este caso más bien a estructuras de organización, reproducidas otra vez en determinados lugares, en periodos prolongados, con variaciones pero con ingredientes comunes. Si el tipo se repite, puede constituir un modelo con caracteres recurrentes que aspira a convertirse en prototipo. Esta parte del libro entonces está dedicada al estudio de algunas tipologías. Asociando el concepto al uso del objeto arquitectónico, 3 artículos analizan edificios ligados a la vida privada, viviendas, el transporte, estaciones de tren y la educación superior, campus universitarios. Cabe advertir que en el primer artículo, en el vasto tema de la vivienda, la casa solariega, ¿sí? Ahí están viendo el título y la carátula del artículo de Alejandro García. En el vasto tema de la vivienda, la casa solariega constituye un tipo particular. El cuarto artículo, ya lo verán en su momento, aborda más bien a partir de la arquitectura los temas del encierro y el aislamiento y marca diferencia con los textos anteriores en el sentido que en ese último caso hablamos de una tipología formal que se aplicó a distintas funciones, hospital, asilo o cárcel. Es decir, aunque los edificios cumplieran distintas actividades, los atraviesa la idea del control y la seguridad. Estamos hablando, en ese último caso, de los panópticos. Pero vamos en orden. Empieza este capítulo con un artículo que analiza 2 viviendas del siglo XVIII. Creo que se conectaron. Helio. Sí. Sí, creo que sí. Le fue el internet. A ver, vamos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Sharif, podríamos continuar con la sección tercera y cuando regrese Helio.
Sí, que seguramente se va a conectar pronto. Ya. Bueno, yo puedo continuar presentando la tercera parte del libro, que tiene que ver, justo eso es lo de los panópticos que estaba hablando del libro. La tercera parte del libro que tiene que ver con arquitectura y política. Y ingresó el arquitecto. ¿Está él ahí? Sí. Ya, entonces seguimos con él. Discúlpeme, no sé qué pasó. ¿Puedo continuar? Sigue. Estabas hablando de... Sí, justo empezaba a explicar el primer artículo de Alejandro García. Disculpen, ojalá no vuelva a tener problemas con conexión. El artículo de Alejandro está dedicado a las casas Ribagüero y La Riva, que comparten una misma configuración. Corresponden al modelo tardío de la casa limeña, ubicado en la segunda mitad del siglo XVIII, un esquema de espacios sucesivos compuestos de zaguán, patio principal, antecuadra, cuadra y traspatio. El texto propone una aproximación sensorial, ahí está el mayor aporte del artículo, una aproximación sensorial al espacio doméstico limeño en esta última etapa del virreinato, posterior al histórico terremoto de 1746. A lo dicho por historiadores y arquitectos, García agrega relatos de cronistas que dejaron valiosas descripciones sobre el modo de vida de los habitantes de Lima. Una vida que al mismo tiempo cumplía funciones sociales y públicas. Seguimos, Sherif. El segundo artículo está dedicado a un tema poco atendido en el Perú, la arquitectura industrial. Ahí estamos. La arquitectura industrial y la posibilidad de considerarla parte del patrimonio. Pocos edificios industriales en Lima y el Perú han logrado obtener su declaración como monumentos, sea por su valor arquitectónico o histórico. En este panorama, Daniel Hernández, el autor de este texto, rescata la importancia del ferrocarril central del Perú, proeza de la ingeniería decimonónica, que incluyó a lo largo de su impresionante recorrido de oeste a este, del Callao al Valle del Mantaro, gran cantidad de estaciones de distinto calibre. Va y viene desde el nivel del mar hasta considerables alturas de la cordillera andina. Daniel Hernández analiza el pasado y el presente, ahí las están viendo, de 3 estaciones ubicadas en las regiones Chala y Yunga. Las estaciones son el Patio Central Callao, utilizado actualmente por una empresa privada, la estación de Monserrate en el barrio tradicional limeño del mismo nombre, y esta, la estación de pasajeros del barrio obrero de Vitarte. Interesante texto. El tercer artículo de Valeria Tacano, Ideales versus Realidades, aborda el estudio de 3 ciudades universitarias en Lima planificadas a mediados del siglo XX. San Marcos, la UNI y la Agraria, las universidades estatales más importantes de la capital peruana. En su momento se ubicaron en puntos geográficos distantes en una ciudad en crecimiento como Lima, con amplios terrenos donde han podido desarrollar a lo largo de las décadas sus escuelas y facultades. La ciudad universitaria simboliza un anhelo de modernización con connotaciones políticas y culturales. El artículo de Tacano sirve de reflexión en torno al papel de una tipología arquitectónica tan extensa y muchas veces alejadas en la estructura urbana y social. El último artículo de esta sección perfecto. El último artículo de esta sección analiza panópticos, que como ya dije, constituye una tipología formal aplicada a distintas funciones.
Su esquema radial pone énfasis en la vigilancia que puede ejercerse sobre los cuerpos. Desde el centro de estos edificios es posible mirar la totalidad del conjunto. Los panópticos pueden servir a distintas actividades bajo la idea del control y la seguridad. El artículo de Marisol Michilot escoge intencionalmente 3 edificios en Lima de esquema radial en 3 rubros distintos: cárcel, hospital y asilo. 2 panópticos del siglo XIX se recuerdan con claridad en la historia de la arquitectura limeña: la penitenciaría, que hoy ocupa el centro cívico, y el Hospital 2 de Mayo, que aún existe. Michilot analiza este último hospital, el 2 de Mayo, y analiza también el asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados y el penal Castro Castro. El texto pone sobre el tapete las dudas y sospechas que despiertan estas modernas instituciones de encierro a donde las personas no acuden voluntariamente, sino por imposición. Casos singulares de proyectos diseñados para usuarios que son obligados a ir a esos edificios por la sociedad. Bueno, estos son los 4 artículos de un capítulo lleno de información, como los otros, sin duda. En este caso, en este capítulo, al hablar de ferrocarriles, universidades y panópticos, se aborda el trascendental tema de la modernidad para nuestra sociedad en términos políticos y culturales. El particular proyecto modernizador que se intentó en Lima y el Perú es un aspecto fundamental para entender los cambios registrados, por consecuencia, a nivel urbano y arquitectónico. En resumen, esta parte del libro reflexiona sobre la propia disciplina arquitectónica desde obras particulares, hacer funciones puntuales de la sociedad, como la habitación, el transporte, la educación, o en el último texto, con objetivos vinculados a la vigilancia de algunos individuos. En todos los casos, la arquitectura es el marco espacial de las manifestaciones vitales del ser humano como contenedores de necesidades y deseos. Le toca a Sharif cerrar la presentación de Gracias, Helio. Explicando el capítulo de arquitectura y política. Gracias, adelante, Sharif. Dale. Sí, la última parte del libro refería a los ensayos básicamente agrupados bajo esta idea, como han explicado Helio y Víctor. Digamos, hemos reunido estos temas de investigación alrededor de este interés común, pero también todos, como dice Helio, también comparten el proyecto modernizador, precisamente en el siglo XX, muy fuerte en estos ensayos. Hay una tensión interesante entre el poder, la política y la representación que aparece a través de estas palabras claves que hemos podido identificar que tienen que ver con la vivienda, la identidad, la migración, la doctrina, el Estado, ¿no? La crítica a la sociedad, etcétera, que aparecen en todos estos ensayos. Hay 4 ensayos que tienen que ver con las construcciones de edificios públicos, de vivienda, en conjuntos de vivienda, después viviendas de emergencia, y por supuesto una crítica a la sociedad del siglo XX, hecha por un arquitecto que además escribía, que era Héctor Velarde. El primero que usamos para abrir esta sección es de Pietro Chiri. Pietro tiene un interés particular en la vivienda del Ochenio de Leguía, principalmente a través del aparato público de la Junta de Obras Públicas del Callao, y lo que titula su ensayo es significativo porque francamente, digamos, la arquitectura pública del Callao
hecha en el periodo de los años 50 es muy valiosa y está absolutamente invisibilizada, ¿no? Este mar de joyas escondidas se refiere precisamente al descubrimiento de la participación de arquitectos muy importantes de la primera generación de arquitectos modernos, como Mario Bianco, Adolfo Córdoba, y otros tantos que participaron de la obra del proyecto moderno peruano en general y particularmente de esta obra de obras públicas del Callao, aparecen en estos conjuntos que han sido estudiados y analizados desde el tipo, desde la forma urbana y de su impacto en el Perú, y al mismo tiempo cómo son utilizados como una herramienta también de comunicación política que utiliza Odría muy bien y que lo, digamos, disfruta desde su llegada a través del golpe militar que le realiza al gobierno de Bustamante y Rivero en la inauguración de la unidad vecinal número 3 que había sido producto del gobierno anterior, ¿no? Seguidamente aparece otro análisis de la vivienda, pero esta vez un análisis de una situación dolorosa que son los daños colaterales del terrorismo. Bueno, todos los daños que hace el terrorismo son directos, pero este es un daño que no se ha estudiado mucho. Más allá de la destrucción, siempre está la movilización de las familias, ¿no? Que son los principales damnificados de las matanzas y del terrorismo realizado durante los años 80, que tiene que ver con los ensayos que comentaba también Víctor en la primera parte sobre esta representación del arte en el Perú de los 80s, que fue muy dura, y los 90s, y acá lo que vemos es el 80, 90 y 2000. Jocelyn Salinas realiza un estudio que además tiene muchas vivencias transcritas en el ensayo sobre esta vivienda de familias desplazadas durante la violencia política en Lima, ¿no? Familias enteras que han llegado y se han instalado y tienen que construir sus viviendas, pero al mismo tiempo hay una reconstrucción de sus vidas y una construcción de la sociedad, una construcción del barrio, un tejido social que tiene que, digamos, volverse vivo a través de la vivencia de estas personas y cómo la vivienda en estos espacios representa no solamente un cobijo, sino un espacio donde ellos van reconstruyendo sus vidas, ¿no? Seguidamente está el trabajo analizado por Vanessa Zapata, donde, digamos, volviendo a estos grandes discursos de los gobiernos del siglo XX, aparece una mirada, digamos, transversal a estos gobiernos que han querido perdurar a través de las reconstrucciones y digamos, acertadamente construye esta noción de hitos políticos, ¿no? Que es digamos, directamente la representación de la arquitectura pública durante el oncenio de Leguía, el ocheno de Odría y el primer velaundismo, que fueron tres gobiernos que casi ocupan el siglo XX y sirven muy bien para ver la potencia y la instrumentalización de la arquitectura en relación a los discursos que los propios presidentes quieren poner. En el siglo XX, digamos, han habido muchas transformaciones en la ciudad y muchas de estas tienen que ver con estos edificios y plazas, como se muestran acá en el primer centenario de Lima, la Plaza San Martín, promovida por Leguía, que además tuvo mucho que ver con la reconstrucción del Palacio de Gobierno, ¿no? Con esta suerte de monumentalidad clásica que se buscaba, que termina siendo ecléctica, y Odría, que también siente que tiene que refundar el país modernamente y es promotor de grandes edificios, entre ellos el Ministerio de Educación, que además tenía este símbolo de la educación como progreso. Y más tarde, el arquitecto Belaunde, que había sido promotor de tantas construcciones, plantea y realiza el concurso del centro cívico, que termina siendo, curiosamente, irónicamente, un hito del velasquismo, que es el gobierno que los sucede, ¿no? Y finalmente, a este siglo XX, una crítica ácida, digamos, y muy inteligente de Héctor Velarde,
que Tabata Paredes ha sabido desglosar de sus ensayos y sobre todo de la lectura de sus dibujos, de sus caricaturas, que le ha llamado una labor crítica a través del arte gráfico, donde ha hecho Tabata un trabajo súper interesante de la lectura de sus ensayos y la lectura y interpretación, como decía, de estos dibujos tan bien pensados y tan sutiles en una crítica agria, ¿no? Tanto al eclecticismo y los estilos que se realizaban en la arquitectura peruana, burlándose un poco de estas formas de patriotismo a través del eclecticismo y del uso de formas, en teoría, propias. Por otra parte, el uso y las formas de conservación que normalmente llevan a la debacle al centro, y después son unas intervenciones modernas como también no reconocen el cuidado de la escala y del patrimonio en el centro, y esta última refiriéndose al patrimonio y al encuentro, a la forma de huaqueo que hacen las personas en la sociedad. Finalmente, con eso se cierra, y acá está la lista de autores, articulistas, y como decía Helio, al comienzo, Pietro Chiri, Lidia Espinosa, Alejandro García, Daniel Hernández, Luis Iriarte, Marisol Michilot, Tabata Paredes, Joseph Prinot, Jocelyn Salinas, Álvaro Sánchez, Valeria Tacano y Vanessa Zapata son los autores de estos valiosos artículos que pensamos que aportan no solamente a la cultura arquitectónica, con hallazgos y descubrimientos y análisis muy potentes, sino que además aportan a la historia de la construcción del país y la memoria colectiva, donde la arquitectura tiene bastante que decir. Y con eso creo que podemos terminar. Y bueno, muchas gracias. Alberto, estás con el micrófono apagado. Ya lo saco, ahorita lo saco. Muchas gracias. Verdaderamente los felicito a ustedes por la iniciativa que han tenido de que los alumnos comiencen pues a hacer otra cosa al margen de los proyectos que siempre estamos acostumbrados y que todos los catedráticos mandan a hacer. Esto es algo nuevo, novedoso. El incentivo ha sido excelente. Yo creo que muchas universidades van a empezar a copiarlos, ¿no? A copiar la idea, ¿no? A copiar la idea de hacer que los alumnos logren algo importante y al final quede plasmado en un libro, ¿no? Verdaderamente el trabajo, no solamente felicitaciones a ellos, sino a ustedes, por la paciencia que deben de haber tenido para poder armar, entenderlos, comprenderlos, ¿no? Y guiarlos sobre todo, ¿no? Porque se supone que es gente joven que está aprendiendo. Felicitaciones nuevamente a los tres, me parece excelente el libro. Muchas gracias por su exposición. Angelita. Arquitecto, muchísimas gracias. Sí, hay una consulta en el Facebook, nos dicen, ¿cómo podemos incluir la investigación en nuestro quehacer cotidiano como arquitectos, ¿no? Y no solo en la etapa de pregrado. Y para complementar esa pregunta, nos dicen, ¿cómo los chicos de pregrado podrían comenzar con una carrera de investigación en arquitectura? A ver si nos pueden responder. Bueno, hay dos, por lo menos yo puedo tomar una. La de la implementación y después alguien más puede tomar la otra. La idea de la implementación no se trata de que yo investigo y ahora lo implemento, ¿no? Nunca hay una relación directa y mucho menos en una carrera como la arquitectura, que en realidad todo lo que hacemos todos los días, desde salir a caminar y ver la ciudad, es parte de nuestra formación. Yo creo que lo que nos entrena la investigación es a saber observar y aprender a mirar y aprender a investigar en todo momento, al entrenamiento a una mirada curiosa, ¿no? Y a llevarnos a preguntas que nos puedan servir como detonantes de nuevas reflexiones o de nuevo conocimiento que va a aparecer en algún proyecto o en todos los proyectos, de acuerdo al valor de las ideas y a los temas de la investigación. Hay temas de investigación que cruzan
y atraviesan la obra de algunos arquitectos, como que tiene que ver con la idea de la tectónica, o con la idea de la suspensión, o de la levedad de los edificios, o tiene que ver con la idea del patrimonio, o tiene que ver con la idea de la forma y el lenguaje de la arquitectura, etc. Hay temas, hay tantas como personas. La idea de esto es que esta investigación es una forma de ver el mundo que después nos va a llevar a proyectar mejor, pienso yo. Sí, y sobre la segunda pregunta en cuanto a cómo un estudiante de pregrado o un recién egresado puede introducirse en el ámbito de la investigación, creo que de manera similar a como sucede en el ámbito del trabajo proyectual, hay que empezar por etapas, ¿no? Con paciencia, yo creo que es un proceso largo, y cuando digo por etapas quiero decir a que uno primero puede empezar con investigaciones independientes, individuales, que inherentemente nos van a llevar a integrarnos también a la vida académica, a la investigación, a la docencia, mantener siempre el esfuerzo y la paciencia, ya lo dije, porque este puede ser un trabajo largo, y sobre todo mantener siempre la humildad, ¿no? Saber que uno empieza, ya lo dije, siguiendo o quemando etapas, uno no empieza dirigiendo una revista, uno empieza seguramente como asesor en algún equipo editorial, o perdón, como auxiliar en un equipo editorial, luego va ganando experiencia, publica un primer artículo, de repente luego ya puede tener algo más digamos, de feedback, seguramente ya proponer algunos artículos para una revista indexada, abordar un proyecto de investigación más ambicioso, pensar en un primer libro, pero como le decía, creo que es importante saber que esto es, como todo proceso largo y exigente, son etapas que hay que seguir, y ya lo dije, hay que tener paciencia, buen esfuerzo y siempre humildad para saber por dónde empezamos, ¿no? Ángela, algo muy cortito, Adelante. que complementa lo que ya dijeron Sharif y Víctor. Las investigaciones de índole histórica lo que intentan es ampliar determinados campos del conocimiento. En nuestro caso, expandir lo que se llama la cultura arquitectónica, y hacer entender cada vez mejor a la sociedad que la arquitectura es parte fundamental de la cultura nacional y universal. Claro que sí. Y después hay otras investigaciones aplicadas que terminan interviniendo directamente en la realidad con inventos y descubrimientos que en nuestro caso podrían tener que ver con nuevos materiales o nuevas estructuras. Cualquiera sea el caso, las investigaciones siempre van a enriquecer nuestro trabajo como arquitectos en el diseño o en la construcción. Gracias. Arquitecto, muchísimas gracias por su presentación. Ya para cerrar lo que es la sesión, le doy la palabra al arquitecto Alberto Champion. Arquitecto. Tú siempre me mandas la última palabra, ¿no? Cierre. No, indudablemente agradeciéndoles a ustedes esta participación, esta experiencia que han tenido, ¿no? Que me parece excelente, y si van a seguir haciéndolo cada 3 años, mejor aún. Yo los exhorto pues a que cada vez que existan este tipo de resultados, estén pues en contacto con el colegio para que todos podamos estar al día en las cosas que ustedes logran con los alumnos. Felicitaciones nuevamente, y estamos a sus órdenes cualquier cosa que requieran en la regional para servirlos. Muchas gracias. Gracias a los oyentes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes.